Shalom, shalom. Masejet Shabbat, página Lamed Gimel Amud Bet. O sea, en la página 33, en la cara B de la página. Esta Gemara se centra, lo que vamos a estudiar en esta entrega, en la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai y su ingreso en la Mehará, o sea, su ingreso en una cueva donde permaneció una cantidad de tiempo. Esta circunstancia que le pasó a Rabbi Shimon marca un antes y un después en la historia espiritual, no solo de él, de Rabbi Shimon Bar Yochai, sino que también de todo Israel. Hay un Israel previo al ingreso a la Mehará y hay un Israel posterior al ingreso a la Mehará. El tema recurrente dentro de la tradición, de las tradiciones, no solamente dentro del judaísmo, de personas importantes que han bajado a una cueva, a una Mehará, y esto les ha producido un cambio, no es nuevo. Y no es tampoco un hidush de Rabbi Shimon Bar Yochai del Talmud. Sin embargo, el punto desde el cual se va a construir un nuevo Israel en el momento en que Rabbi Shimon Bar Yochai sale de la Mehará, eso es el tema central de lo que vamos a percibir en este trozo de Gemara tan significativo y con tantas conexiones con tantas cosas. La Gemara viene desde la página anterior estudiando ciertas enfermedades que ocurren, y una de ellas es la áskera. Áskera es una enfermedad que afecta al aparato respiratorio y que fue la causa, fue a través de lo cual, no la causa, sino a través de lo cual murieron los alumnos de Rabbi Akiva. Que se conectan precisamente también con la fecha en la que muere Rabbi Shimon Bar Yochai, el día 33 del Omer. Estamos en la Gemara de Shabbat, en la página 33. Y la Gemara nos cuenta lo siguiente. Que shenichnesu rabotenu lekerem beyavne. Cuando se estableció el Sanedrín, nuestros sabios, en el Kerem Beyavne, o sea, el Sanedrín, después de que fue expulsado de Jerusalén, tuvo como varios galuyot, lo llaman los sabios, varios cautiverios, por ponerlo de esta manera, y uno de ellos fue que tuvieron que estar en Yavne, en la ciudad de Yavne, que hasta los días de hoy hay ruinas arqueológicas de las épocas antiguas en que nuestros sabios se asentaron allí. Entonces, cuando los sabios llegaron a Kerem Beyavne, allá Sham Rabbi Yehuda. Estaba allí entre los sabios de la época Rabbi Yehuda, Be Rabbi Elazar, Be Rabbi Yosef, Be Rabbi Shimon. Y Rabbi Shimon, que normalmente cuando aparece mencionado se habla de él. Nishela She'ela Zo Bifneihem. Les preguntaron a estos tres grandes Talmidei Jajamim una pregunta. Makazo, o sea, este golpe se refiere a la enfermedad de la áskera, que es la enfermedad esta del aparato respiratorio, como dije, que causa que la persona se ahogue. Mi penei ma matchelet bibne me'ain. ¿Por qué este estrangulamiento que ocurre en el cuello, en el aparato respiratorio? Es la forma que ellos tenían de describirlo, ¿no? Una enfermedad respiratoria. ¿Por qué comienza en el estómago, begomeret papé, y termina en la boca? Nana Rabbi Yehuda be Rabbi Elai. Respondió Rabbi Yehuda be Rabbi Elai, el que estamos hablando, Rosha medabrim bechol makom. Que este jajama Rabbi Yehuda ben Elai, lo conocían y lo denominaban Rosha medabrim bechol makom, el primero que habla en cada lugar.
Ve amar, y dijo, Afalpi sheklayot yotzot, a pesar que los riñones aconsejan a la persona, Belev mevin, y el corazón entiende, Belashon mehatech, y la lengua corta, lo que la persona quiere decir obviamente, Pe gomer, la boca es lo que finalmente termina, o sea, nuestro aparato fónico es finalmente lo que saca las palabras. ¿Qué es lo que quiso decir? Él quiso decir que a pesar que nuestras ideas, que son finalmente expresadas en palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, etc., suelen venir de muy profundo, y por eso trae el mashal de los clayot, de los riñones, del corazón, de la lengua, pero finalmente es la boca la que termina expresando una idea, un sentimiento, una sensibilidad, ¿no? Y cuando estos pensamientos profundos, estas sensibilidades o estas sensaciones no son correctas, a veces lo que solemos decir son palabras dolorosas, palabras que pueden ofender. Y, y al parecer, cuando esto ocurre, no es gratuito. Finalmente la persona recibe por esta forma de comportamiento oral un castigo. Y este castigo es esta enfermedad que se llama áskera, que comienza dentro del cuerpo y termina en el cuello, ¿no? Por estrangular a la persona. Después viene la siguiente opinión. Dice, Na'ana Rabbi Elazar Rabbi Yosef. Respondió Rabbi Elazar Rabbi Yosef, otro de los sabios, Ve amar, y dijo, Mipnei sheochlim ba devarim temeim, porque en la boca o con la boca o a través de la boca se comen cosas impuras. Devarim temeim sal kadatach, pregunta la Gemara, cosas impuras. Ela sheochlim ba devarim sheinan metukanim. No puede ser que estemos hablando de personas que tienen cierta conexión con Akadosh Baruj Hu, que vayan a comer cosas que obviamente son impuras, como el cerdo, o a mezclar la carne con la leche. Estamos hablando de otro nivel de personas, que ya esos apetitos que están prohibidos por la Torá ya fueron eliminados por completo de nuestro ideario, de nuestro imaginario. Entonces no, responde la cámara, no es que coman cosas impuras como estas cosas que acabamos de hablar, sino que comen cosas que inam metukanim, o sea que Bemet no es total y absolutamente seguro de que se haya sacado, por ejemplo, maaser, se haya diezmado la cosecha y se haya sacado maaser y se hayan realizado todas las alajot correspondientes. Por lo tanto, puede ser de que hayan dudas sobre la kashrut de aquel animal, si Behemet se hizo como corresponde, etcétera, que hayan diferentes dudas. No es que sea algo directamente también, sino que hay cierta duda sobre la probidad de la kashrut de ese alimento. Na'aná Rabbi Shimon, esta es la segunda opinión. Después Na'aná Rabbi Shimon, responde Rabbi Shimon Bar Yochai, Ve amar, y dijo, Beavon bitul Torah. La enfermedad esta proviene, en el caso anterior, de que los alimentos no estaban corregidos por completo, o sea, no eran absolutamente confiables, produce áskera, porque se comen a través de la boca. Viene Rabbi Shimon Bar Yochai y dice por bitul Torah. O sea, aquellas personas que pudiendo, el bitul Torah es bastante relativo, no es algo totalmente objetivo, sino que depende de los niveles de cada persona. Aquel que pudiendo ocupar su boca para estudiar Torah y enseñarla muchísimo, no lo hace según el nivel de cada uno, puede recibir como castigo la áskera, o sea, esta enfermedad. Ambrulo, le dijeron a Rabbi Shimon que Nashim Yochichu, las mujeres podrían ser una comprobación de que no puede ser por ese pecado, debido a que ellas no están obligadas a estudiar Torah y generalmente no lo hacen, y vemos que también sufren esta enfermedad.
Responde Rabbi Shimon, Shemebatlot et Baaleihem. Puede ser que ellas no realicen Bitul Torah porque no están obligadas a esto, al estudio, pero puede ser que de alguna forma, en forma indirecta, causan que sus maridos, que son los que deben estudiar Torah en forma obligatoria, no estudien lo que corresponda o en el nivel que le corresponde al marido por miles de circunstancias de la vida diaria, entonces por eso que reciben también ellas esta enfermedad. Vienen y le vuelven a preguntar a Bishimo y le dicen, no, tenemos a todas las naciones del mundo que no están obligadas al estudio de Torah de la forma en que está obligado a Israel el estudio de Torah, y también se enferman de esta enfermedad y mueren de ella. Entonces, ¿cómo puedes decir que es por Bitul Torah si ellos no están obligados al estudio de Torah tal como se estructura y se centra dentro de Am Israel? Responde Rabbi Shimon, Shemebatrim et Israel. Mebatrim et Israel, o sea, que puede ser que las naciones del mundo, a través de las persecuciones, de los asesinatos, del pogrom, de toda esta circunstancias tan difíciles que nos han tocado vivir con los demás pueblos, hayan llevado a que Am Israel no pueda dedicarse a lo que tiene que realmente hacer, que es el estudio de Torah, debido a todas estas circunstancias que los gentiles han traído sobre nosotros. Entonces es por eso que también ellos reciben como castigo la áskera y también sufren esta enfermedad, a pesar que no están incluidos en el sistema del estudio de Torah. Curiosamente, Rabbi Shimon Bar Yochai no responde que tal vez el tema sea por el hecho de que ellos anulen el cumplimiento de las 7 mitzvot de los Benei Noach y el estudio de ellas que deberían cumplir todos los gentiles. No responde eso, no ingresa justamente en ese marco, que el hecho de no cumplir las 7 mitzvot de los Benei Noach, no estudiarlas, cumplirlas y enseñarlas, puede ser que causen ellos la áskera, que reciban también áskera, sino que se centra más en el hecho de que de alguna forma anulan o causan que Am Israel anule el estudio de Torah. Nuevamente le preguntan a Rabbi Shimon, Tinokot y Ojiju. O sea, Tinokot, los niños pequeños y Ojiju, que a pesar que ellos no tienen obligación de estudiar Torah, pero también se enferman de esta enfermedad y muchos fallecen por ella. Entonces responde, como ha respondido hasta ahora, Mebatlinet Abihem, que suelen anular a los padres del estudio de Torah porque tienen que cuidarlos o tienen que de alguna manera alimentarlos, traer parnasá, y esto puede ser que cause una cierta anulación del estudio de Torah, y por eso también sobre esta población de pequeños suele caer el áskera, ¿no? esta enfermedad. La Gemara continúa en el diún que tuvieron en Kerem de Yavne. Todo esto que estamos hablando es lo que pasó allá en el Kerem de Yavne. Y siguen haciéndole preguntas más o menos hasta que llegan a la conclusión que cada uno, digamos, tiene su opinión con respecto al por qué proviene esta enfermedad, de dónde proviene la enfermedad esta que es el áskera, y el por qué ocurre como castigo desde el punto de vista de un ideario que el mundo antiguo tenía, que las enfermedades son como un castigo por algo que la persona ha realizado. Después de esto, la Gemara tiene una pregunta. Una pregunta bastante curiosa, porque podríamos haber entendido que es algo bastante tzaddi, bastante lateral, no demasiado importante. Sin embargo, la Gemara lo trae, dice, Amai karule rosh medabrim bechol makom. Habíamos dicho que uno de los sabios que estaba en Kerem Beyavne cuando se preguntó la pregunta del áskera era Rabbi Yehuda ben Elai. Y lo habían mencionado, lo habían llamado Rosh Medabrim Bechol Makom, el primero que habla en cada lugar, Rosh Medabrim Bechol Makom. O que también se lo podríamos abreviar como Rambam, Rosh, Reish, Medabrim, Mem, Bechol Bet Makom Mem, Rambam. Después, 1000 años después, iba a haber un Jajam que se va a llamar así,
o le vamos a llamar así Rabbi Moshe ben Maimón, pero acá estamos hablando de otro Rambam, estamos hablando de Rabbi Yehuda ben Elai, que lo llaman Rosh Ben Bechol Makom. Entonces la que me preguntar por qué. Ahora, la pregunta, como dije, puede parecer bastante como trivial, a no ser que, como vamos a ver, la pregunta abre un tema y nos abre a una situación que ocurrió que fue tan trascendental para Israel que hay un antes y un después a través de esto que va a ocurrir. Entonces no es algo tan, digamos, trivial el preguntar por qué recibía ese título, sino que hay acá, como dije, un punto de inflexión en la historia del espíritu en Am Israel. Entonces preguntan, Amai Karulegos Medabrime con Macón, porque llamaban así, y la Gemara trae una historia. La Gemara dice así, de Yadbe Rabbi Yehuda, estaba sentado Rabbi Yehuda ben Elai, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, y también Rabbi Shimon Bar Yochai. Beativ Yehuda ben Geirim Gabayo. Estaba sentado junto con ellos una persona que se llamaba Yehuda, que era hijo de personas que se habían convertido, o sea, de personas que no eran judías y que habían decidido ingresar al pueblo judío a través de la conversión. Estaba sentado junto con los tres sabios, que son Rabbi Yehuda ben Elai, al que le llamaban Rosh Medabrim, que le van a llamar Rosh Medabrim Bechol Makom, Rabbi Yosef, otro de los grandes sabios de la época, y Rabbi Shimon Bar Yochai. Patah Rabbi Yehuda de Amar. Comenzó Rabbi Yehuda ben Elai y dijo, Kama nain maaseihem shelumazo. Dijo, cuán agradables, cuán magníficos son los actos de esta nación. Refiere a los romanos que en ese momento, después de la destrucción del templo, estaban gobernando y estaban dirigiendo los destinos de este lugar que se llamaba Judea, o sea, de toda esta región. Entonces él afirma cuán agradables son las acciones magníficas, cuán interesantes, loables, etcétera, son las acciones de estos humanos. No la destrucción del templo, obviamente, sino lo que hicieron después, o algunas de las cosas que hicieron después. No todo, sino lo que va a mencionar, que son los siguientes. Dice, Tiknu Shvakim, han construido Shvakim, han construido mercados. Mercados quiere decir no solo el mercado, sino la calle en la que está el mercado, y por lo tanto no solamente el lugar, la basta, el dujan, el lugar para vender alguna mercadería, sino también la casa donde vive el mercader, y por lo tanto indica un pitubaj, un desarrollo urbano. Tignu los Shvakim, se desarrollaron las ciudades. Tignu Gesharim, construyeron Gesharim, puentes, o sea, que no solamente se dedicaron al desarrollo urbano, al desarrollar ciudades y tenerlas como separadas unas de otras, sino que además que haya un intercambio y que haya una situación de comunicación de una ciudad con otra, y para eso muchas veces son necesarios los puentes, no solo para el transporte humano, sino que muchos de ellos son acueductos para poder llevar agua de un lugar a otro, o sea que es una umá, es una nación que tiene un nivel de tecnología. Tignu Merhatzaot, y finalmente Tignu Merhatzaot, o sea que ellos construyeron baños públicos. ¿Okay? Baños públicos quiere decir que ellos se dedicaron también a desarrollar todo lo que tiene que ver con la cultura y la higiene también personal. ¿Bien? Entonces Rabbi Yehuda estaba como admirado de que esta nación, estamos hablando incluso, obviamente él sabía que es la nación que había destruido el Bet HaMikdash y que los tenía en ese momento subyugados, pero de todas maneras estas tres cosas le parecieron a él que eran algo positivo en el momento justamente para la itkadmut, para el progreso, para el desarrollo. Esta acotación no fue bien recibida por sus colegas. Y nos dice acá Rabbi Yosef Shatak. Rabbi Yosef se quedó callado, o sea, no dijo nada. Nena Rashbi. En cambio sí acotó, sí habló Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, Rabbi Yosef no dijo nada, a lo que el Rabbi Yehuda
había dicho o había admirado a los romanos por este alto nivel de tecnología y de construcción, urbanismo, comunicación, etcétera, se quedó callado. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai no se quedó callado. Rabbi Shimon Bar Yochai Nana de Amari dijo: Kol ma shetignu lo tignu ela letzorech atzman. Dijo: todo lo que han hecho no lo han hecho sino por ellos mismos y para ellos mismos. O sea, todas estas situaciones de progreso que ellos nos han mostrado y que han construido y que han hecho, eso es verdad, él entiende que lo hicieron, no lo hicieron con una sensación de que había acá un progreso klal olami, un progreso para todos los seres del universo, sino solamente lo hicieron por ellos. O sea, para de alguna manera enraizar más su poder, porque aquella civilización que es más tecnológica, que es más avanzada, que es más estudiada, por ponerlo en esos términos, es la nación que puede manejar, controlar y subyugar a aquellos que lo son menos. Entonces, a través de estas construcciones que ellos podían hacer, de esa manera ellos dominaban al mundo de la época. Y por lo tanto, Rabbi Shimon Bar Yochai dice: lo único que han hecho lo han hecho por ellos mismos. No hay acá una preocupación social por modificar o mejorar la calidad de vida, sino para poder controlar a las masas. Como una especie, ellos hicieron, los romanos hicieron, y esa es la opinión que Rabbi Shimon Bar Yochai tiene, un nuevo orden mundial, pero un nuevo orden mundial basado en un poder que ellos querían únicamente para ellos mismos. Y ahora va a explicar por qué. Dice así: Tiknu Shvakim, los mercados que hicieron, la urbanización, toda esta urbanización que ellos hicieron, Leoshiv Bahem Zonot. ¿Lo hicieron para qué? Para poner en estos mercados este tipo de vida, ¿okay? Que son estos tipos de diversiones generales y de situaciones livianas y de vida, digamos, no pura, que se dan precisamente en las calles, se dan precisamente o se daban en esos momentos en las calles, en los mercados, en las plazas donde estaban las zonot, las prostitutas. Merhatzaot, construyen las merhatzaot, los baños públicos, leaden bahem atzmam, para poder tener placer ellos mismos. O sea, para no como una necesidad social, sino como una forma de manifestar la elevación, digamos, clasista que ellos tenían a través de este tipo de actividades que manifestaban poder, o sea, que se empoderaron a través de estas actividades. Después dice Gesharim, los puentes. ¿Para qué construyeron puentes? No para crear un sistema de comunicación de unas ciudades a otras, sino litol mehen mejes, para tomar en esos lugares mejes, o sea, para cobrar impuestos, para cobrar peaje. O sea, no lo hicieron con una necesidad nuevamente de ayudar a comunicar un lugar con otros, sino por necesidades y ambición económica. Entonces no es algo que podamos alabar, o es algo que podamos decir Kama Naim, cuán agradables son las acciones de esta nación. Uno, está el tema de la zonot, o sea, que lo yarayot, la prostitución. Otro, está el tema del idun, del empoderarse y de manifestar poder a través de la preocupación por el propio cuerpo. Y otro está el tema del mejes, o sea, de los impuestos, del dinero, del peaje. Estos tres puntos, obviamente, dos de ellos que tienen mucho que ver con formas de manifestar poder, que en el peaje y el sentirse mejor que los demás por la higiene que estoy realizando, y otro es el punto de darle al pueblo la diversión que el pueblo está buscando, que normalmente son diversiones
de tipo que giran en torno a los temas prostibulares. Esto fue lo que Rabbi Shimon dijo. Continúa la Gemara y dice, Yehuda ben Gerim, Alach Yehuda ben Gerim. Fue este Yehuda ben Gerim que estaba allí, este hombre que era hijo de padres que se habían convertido, Besiper Divreihem, y contó lo que había escuchado. Benishmeu la Malchut, y las palabras fueron escuchadas por los gobernadores romanos. Habían prefectos, habían procuradores, una situación burocrática bastante complicada tener los romanos en esa época en Eretz Israel. Y a través de esto que Yehuda ben Gerim transmitió, o sea, que se filtró a través de él, llegó a oídos de que no tenía que oírlos, y ellos dijeron así. Ambru, Yehuda Sheila, Yehuda, que fue el que nos alabó, Itale, que sea alabado, que sea elevado a una situación mayor. Y esta situación mayor fue que justamente lo pusieron como Rosh Medabrim Bechol Makom, que es el primero que va a hablar en cualquier lugar. Los romanos en ese momento, como lo sabemos por los libros de Flavio Josefo y los historiadores, para evitar justamente cualquier tipo de reyerta o de revolución en contra de ellos, se introducía mucho en la vida también comunitaria del pueblo judío. Por ejemplo, la ropa del Kohen Gadol con la que él tenía que oficiar en Yom Kippur, hubo épocas en que estaba en poder de los romanos en la fortaleza Antonia, al lado del templo, y para poder realizar Yom Kippur había que pedírselas a ellos, que le entregaron, o sea, había una interferencia en la vida normal de Am Israel. Entonces, una de las cosas que también decidían es que cuando había Shabbatot o había grandes reuniones de grandes sabios, ellos decidían quién era el sabio que hablaba primero y el que hablaba después. Y en este caso decidieron que aquel que los había alabado sea la persona que en cada una de las reuniones de los grandes maestros de la ley judía sea él el primero que hable. Yossi Sheshatak, Rabbi Yosef, que se había quedado callado, ¿qué hicieron con él? Igle Letzipori. Lo mandaron, lo relegaron a un lugar que se llama Tzipori. Ellos estaban en Yavni, que es el sur de la tierra de Israel. Lo mandaron a Tzipori, que queda en el Galil, cerca de Tiberia. Y no podía salir de ese lugar, que quede allí, que es como una especie de cárcel, de una ciudad que tenía que quedarse allí. Shimon, Shekinah, Rabbi Shimon, que los había ofendido diciendo lo que él había dicho, y es Harek, que sea muerto. O sea, habían condenado a Rabbi Shimon Bar Yochai con Onesh Mita, con pena de muerte. La historia va a continuar. Esto hace que Rabbi Shimon Bar Yochai deba escaparse por un tiempo y desaparecer, entre comillas, para evitar que lo maten, y es donde finalmente llega a la Mehará, como vamos a estudiar Besrat Hashem en las siguientes clases. Pero antes cabe obviamente preguntar varias cosas. Acá hay un Tosfot. Tosfot son los nietos de Rashi, que traen la Nekudá de Rabbi Yehuda ben Gerim, o sea, de Yehuda ben Gerim, que al parecer, según la Gemara, fue a través de él que se llegó, o los romanos llegaron a saber qué es lo que había ocurrido. Y para Tosfot les parece que es un poco extraño que una persona que al parecer era una persona de un nivel espiritual alto, este hombre que era hijo de padres que se habían convertido, haya sido justamente un mashtab, como se diría hoy día, un meshatef peulá, que haya sido un colaboracionista romano. Lo ven como lejano, como para que haya estado espiando a los sabios a ver qué decían y quién decía. Es un poco lejano pensar eso, y nuestros sabios, los Baalei Tosafot, dicen lo siguiente. Rabenu Tam. Rabenu Tam es el nieto de Rashi. Se llamaba Rabbi Yaakov ben Meir. Y a los Yaakov les llaman Tam. Les llamaban Tam porque por el pasuk que dice Yaakov ish Tam. Yaakov ish Tam yoshevo alim. Entonces los Yaakov recibían como el
el apodo de Tam. Tam significa una persona íntegra. Entonces a este Jajam, que era hijo de Meir, Meir era el esposo, perdón, de una de las hijas de Rashi, probablemente la mayor, que se llamaba Yocheved. Esto no es totalmente seguro, pero sí obviamente que era su yerno. No sabemos de cuál de las hijas, al parecer de la mayor, se llamaba Yocheved. Y de Rabbi Meir con Yocheved, nacieron dos grandes Jajamim. Uno es Rabenu Tam y otro es Rashbam, ¿bien? Rabenu Shmuel ben Meir, que ambos aparecen muchísimo en los comentarios a la Gemara, que los llamamos Tosafot. Entonces viene Rabenu Tam y dice así: Alach Rabbi Yehuda ben Gerim, Besiper Devarim venishmeu la Malchut. Vino Rabbi Yehuda ben Gerim, Besiper Devarim, dijo, contó las cosas, fueron escuchadas por el Malchut. Primero es bastante curioso que Rabenu Tam lo llame Rabbi Yehuda ben Gerim. En nuestra Gemara no está mencionado que fuese Rabbi, o sea que fue su maestro, sino simplemente Yehuda ben Gerim. En cambio, Rabenu Tam lo llama Rabbi Yehuda ben Gerim, o sea, Rabbi Yehuda, el hijo de los convertidos. Besiper de Barim contó esto que había ocurrido, lo que habían hablado los maestros. Ben Ishmeul Malchut, Beyesh Sefarim, dice Rabenu Tam, hay libros, Shekatav Bahen Yehuda, Ben Nira. Hay libros que escriben solamente Yehuda, como en la Gemara que yo les acabo de leer, y no escriben Rabbi Yehuda. Ben Nira le Rabenu Tam. Y esto no le pareció a Rabenu Yaakov ben Meir, a Rabenu Tam, de Ambrinan Beperek Kama de Moed Katan, porque decimos en otra Gemara, Ki Abu Miftare Rabbi Yehuda ben Gerim be Rabbi Shimon ben Halafta, mi Rabbi Shimon bar Yochai, porque cuentan ahí una historia de cuando se despidieron Rabbi Yehuda ben Gerim be Rabbi Shimon ben Halafta de Rabbi Shimon bar Yochai. Amar le libre, le dijo a su hijo, Anashim alalu anshei tzurahem. Estas personas son personas muy altas. Se refería a Rabbi Yehuda ben Gerim. Zil gabayu belibrehuh. Anda donde ellos y recibe trata de que te den una bendición. Miklal de Gabra Rabba. Acá entendemos que Rabbi Yehuda ben Gerim es una persona muy alta, muy grande, ¿no? Ubesosh Maatim. Logar sinan gal shel atzamot belashon genai el anachnafshe. Vamos a ver después al final de la Gemara que Rabbi Yehuda ben Gerim muere. Pero la forma en que muere no es una forma que la podamos denominar despectiva, del hecho de que a través de él